Muy buenos días, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí encerrados todavía, ya quién sabe en qué semana vamos, pero aquí seguimos. Exactamente. Pues mira, ya es la semana, no sé cuánto, pero se supone que ya vamos ahora sí a cumplir la cuarentena, exactamente los 40 días. Un día. Esperamos que a finales de mayo ya podamos regresar de alguna forma parcialmente a nuestras nuevas normalidades, que para allá vamos a avanzar. Pero pues primero que nada, gracias por quedarte en casa. Ahora nosotros ya también nos estamos quedando en casa full, prácticamente todo el equipo estamos haciendo transmisiones remotas para poder hacer feliz al doctor Hugo López Gatell. ¿Cómo la ves? Pues era justo y necesario porque entre más nos guardemos, más fácil vamos a aplanar la curva. Entonces, todos tenemos que quedarnos en la medida de lo posible. Oye, hablando de quedarnos en casa y de poder hacer cosas para nosotros mismos, el gobierno está francamente también necesitado de dinero para poder hacer las cosas, porque ya lo sabemos que las cosas y el dinero no sale del árbol, salen de algún lugar, de política monetaria, de política fiscal, y tienen que ideársela para poder hacerle frente al reto que tienen hoy en día, que es el tema del coronavirus. La semana pasada sucedieron un par de cosas ahí de las cuales tú ya las analizaste y las escribiste incluso. Sí, pues en particular todo sucedió el jueves, el jueves 23 de abril, que tuvimos dos cosas. Primero, por la tarde apareció un decreto, ¿no? Que todos los abogados se fueron de cabeza porque en lugar de ser un decreto, es más como una transcripción de un discurso del presidente sobre las medidas que se van a tomar para reunir más dinero para el coronavirus, ¿no? Y ahí viene esto de la reducción voluntaria de 25% en el salario y algunas otras medidas, pero lo que a mí me llama la atención y en lo que creo que vale la pena señalar que algo muy importante es que hay un numeral que dice se posponen las acciones y el gasto de gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios. ¡Fum! Y viene una lista de 38 programas prioritarios donde viene, pues, obviamente los sospechosos habituales, ¿no? Los programas sociales del presidente, el apoyo a Pemex y el apoyo a las obras de infraestructura, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el tren transísmico. Esos de alguna forma son como los pilares de la infraestructura y del plan económico y en algunos casos social del presidente, ¿no? Exacto, son sus programas prioritarios, ¿no? Los cuales no se van a mover. Pero lo que llama la atención es que el numeral dice se posponen las acciones y el gasto de gobierno. Es decir, que todo lo que no forma parte de esa lista entra repentinamente en un limbo en el cual se va a quedar congelado. Entonces, en un primer momento, esto a mí me llamó mucho la atención porque resulta hasta ilegal, porque no hay posibilidad de que el presidente congele el gasto de todas las secretarías de Estado y redireccione el gasto. Pero todos entendimos un poco cómo se iba a operar esto con una técnica legislativa bien extraña, que fue que en la noche, a las 9:30 de la noche, a la Cámara de Diputados llegó una iniciativa del Wow. presidente que decía la iniciativa, nosotros queremos agregar un nuevo artículo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 21 ter, que diga, te voy a leer solo un par de los párrafos que dice, Adelante, adelante. en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública y fomentar la actividad económica del país. Todas estas acciones, el Ejecutivo las reportará en los informes trimestrales y en la cuenta pública y no pasará nada más. No pasará nada más en el sentido de que no hay ningún mecanismo de discusión, no hay ningún mecanismo de deliberación. Y aquí es donde empezamos a entrar en un problema, en un área pantanosa. A ver, Leo, ahorita que leíste eso, yo lo caché un poquito porque soy un poquito fluido en abogañol y en político mexicano, pero en español, ¿qué significa ese transitorio, esa cosa que pusieron en la ley? En cristiano lo que esto significa es que el presidente va a poder usar el presupuesto y redireccionarlo a su completa y entera voluntad, sin que haya ningún tipo de restricción, ningún ¡Wow! tipo de deliberación y sin que nadie se pueda oponer y sin que tengan que justificarse en ninguna otra cosa que en la emergencia económica. Aquí hay un montón de cosas que analizar, pero lo primero que quiero señalar es que esto es parte de una tradición histórica. Desde siempre hay un grupo de personas que hemos investigado la discrecionalidad del presupuesto, ¿no? Y por eso, en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, tuvimos un montón de gasto discrecional que se fue a comunicación social y publicidad, ¿no? Y a estos lugares donde no queríamos que el dinero se fuera, pero no podía hacerse nada. Lo que hace esta decisión del presidente es dar un paso más hacia allá
y romper de plano con cualquier esquema democrático, porque entonces el presupuesto gracias a la Federación que se aprueba en la Cámara de Diputados y todas las disposiciones que hay sobre cómo se tiene que controlar el gasto salen por la ventana y el presidente puede decidir unilateralmente a dónde se va. Esto podría ser bueno si se trata de justificar en el sentido de la emergencia, pero marca un patrón muy claro en un camino antidemocrático, porque en ningún país del mundo, y aquí quiero ser bien enfático, ningún país del mundo gasta y hace modificaciones de esta naturaleza en el gasto sin que participe el legislativo, porque siempre hay un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay peleas brutales sobre el presupuesto que a veces acaban en el gobierno teniendo que cerrar hasta que se llegue a un acuerdo, o las medidas que actualmente se están implementando para el coronavirus, se votan por el Congreso, porque el Congreso es quien decide cómo se reparte el dinero. Claro, porque el Congreso en esta tradición, pues bueno, de la parte representativa Claro. de las sociedades, ellos son quienes dicen, ¿sabes qué? La lana la distribuimos y decidimos cómo la gastamos nosotros. Y pones el caso de Estados Unidos con el famoso shutdown. En México no llegamos precisamente a ese punto porque también el sistema norteamericano tiene esa salvedad que los obliga a que pues se vayan a una especie de caos, entre comillas, que los obliga a ponerse de acuerdo. En México solo tenemos el famoso y lamentable reloj legislativo. Claro, pero eso es para aprobar el presupuesto de egresos. Lo que aquí tenemos es una cosa con esteroides posterior, que es, claro. Aprobar el presupuesto, se va a mover a su real y saber entender, ¿no? Y no se va a discutir con nadie, no se va a deliberar con nadie. Y otra vez, esto puede argumentarse la efectividad, no la necesidad de. Pero el problema es que cuando en el camino empiezas a dejar estas cosas democráticas, ¿no? Por superarlas por la emergencia, pones en riesgo muchas cosas porque después no hay marcha atrás, ¿no? Justamente se nos olvida esta historia del priismo clásico, ¿no? Con el presidente todopoderoso que hacía lo que era su real y entera voluntad sin ningún tipo de oposición, y todos se oponían a eso, todos criticaron eso, incluso me llama la atención que Morena mismo, cuando era oposición, presentó varias iniciativas de ley para tratar de limitar esa discrecionalidad. De hecho, es bien chistoso porque incluso en las iniciativas de Morena está el libro que publiqué sobre esto, como una justificación de por qué se tiene que controlar, ¿no? Y ahora que están del otro lado del gobierno, pues es como, vamos a aprovechar esta facultad y vamos a llevarla más allá. Y esto... Claro, que esto de alguna forma como que da en el énfasis de lo que escribió Duverger hace muchísimos años, que había tres formas de ver los partidos, ¿no? En el gobierno, en oposición y en las elecciones. Y en el caso de Morena, pues convenientemente es distinto en diversas medidas, ¿no? Claro, y ahora vemos pues que muchas cosas que se criticaron en el pasado y que a las que se opusieron, hoy forman parte del programa de gobierno. Y entonces, lo que se desprende de todo esto, pues es la crítica que ya todos hemos escuchado, ¿no? Que se sigue llevando dinero a Pemex, que se sigue llevando dinero a áreas que no deberían tal vez ser prioritarias o que deberían activarse otros programas o mecanismos y políticas para la emergencia. Y lo que estamos haciendo es concentrar todo en un solo embudo, que es la decisión del presidente, de una sola persona, que si no lo quiere hacer, con estas iniciativas, estos decretos que están empezando a avanzar durante la crisis, tal vez nunca les vamos a poder marcha atrás o tal vez nos va a costar mucho trabajo porque son profundamente antidemocráticas y porque justo una vez que ya las tienes, pues no las vas a querer soltar. Y es el caso de lo que estamos viendo en este momento con el uso del presupuesto. Leo, yo creo que en este punto es conveniente preguntarte. Daniel Cosío Villegas, tú recordarás, hablaba sobre la forma personal de gobernar de los presidentes. En este caso, la forma en la que gastan los presidentes también habla de su forma personal de gobernar. ¿Cómo sería la de López Obrador hasta este punto inicial que va arrancando su gobierno? Claro, creo que lo combinaría un poco, el estilo personal se combina además en términos presupuestarios con ver a dónde se va el dinero, ¿no? Y justo tenemos muy claro que, otra vez, en el sexenio del priismo se fue mucho dinero a lugares que no deberían haberse llevado, ¿no? Por problemas de infraestructura con sobreprecios, problemas de esconder dinero en fideicomisos, problemas de cooptar a la opinión pública con muchísimos recursos. Acá lo que tenemos es una visión personal en la cual el dinero va a las apuestas del presidente sin importar lo que suceda, ¿no? Y el caso que llama más la atención es Pemex, ¿no? En el cual mes con mes le están dando recursos de los mexicanos, también la semana pasada apareció un decreto para darle 65 mil millones de pesos 65 adicionales. Millones de pesos
que técnicamente, dado que el gobierno le está diciendo, ¿sabes qué? No me mandes ese dinero, son 65 mil millones de pesos que el gobierno no va a tener. Porque Claro, de que alguna tenga que forma el percibir y spin se de la está dando. noticia es decir, es bueno porque el gobierno está ayudando a Pemex. Sí, pero al mismo tiempo le hace daño al mismo gobierno. Le hace daño al gobierno y le hace daño a Pemex mismo, ¿no? Y ya lo vimos con la devaluación de la clasificación de su deuda, porque es una empresa que no apuesta a ser productiva, sino que apuesta a seguir recibiendo este dinero y que se va a un hoyo negro en el cual no queda muy claro cuál va a ser el beneficio, porque además se nos está empezando a juntar todo, ¿no? La caída del precio del petróleo, la caída de la demanda y además el futuro innegablemente clausurado para los combustibles fósiles, porque eventualmente tendremos que transitar a otro tipo de energías. En fin, lo que señala el tipo personal de gasto del presidente en este caso es una apuesta por no modificar y por no discutir nada. Y eso, en el fondo también, pues rompe con una idea mínima de la democracia, que es que todo debería estar sujeto a discusión, todo debería estar sujeto a la posibilidad de ponerle pausa y decir, vamos a discutir si vamos a darle el dinero a este objetivo o a este plan. Lo que está haciendo este gobierno con esta serie de iniciativas y de decretos es empezar un proceso de centralización que no solamente regresa a lo más rancio del PRI, ¿no? Y de ese partido hegemónico, sino que incluso lo potencia más allá, y es algo que tal vez nunca habíamos visto, y que otra vez no es una cuestión menor, es una cuestión importantísima y que tal vez es lo que explica por qué el presidente nos dice que esta crisis le vino como anillo al dedo. Uy, uy, uy. ¿Sabes qué, Leo? Me quedo con eso último, de verdad. Y creo que sí, das en un gran punto. De ahí la gran frase que de verdad a muchos nos sacó de onda, que decía que la crisis le vino como anillo al dedo. Yo creo que fue, pues, fue impopular, pero era de verdad. De alguna forma lo que el presidente trataba de revelar era, vean la situación en la que está y yo voy a poderme concentrar en lo que quiero, porque las cosas han cambiado. Pues Leo, muchísimas gracias por este análisis. Esto también lo escribiste. ¿Dónde lo escribiste? ¿Dónde lo podemos leer si quieren clavarse con más información de esto? En el blog conjunto que tenemos Nexos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ahí pueden encontrar hoy este texto. Y en mis redes ¿Y sociales, tus redes sociales, por favor? @Leonugo. Perfecto, lunes de Leonugo. Muchísimas gracias, Leo, por este análisis. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo. Chao. Chao, chao.